Buenos días, soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que Desco organiza cada semana, hoy martes 12 de mayo del 2026. En esta sesión vamos a conversar sobre pobreza y elecciones a propósito del último informe del INEI sobre el estado de la pobreza monetaria en el país durante el 2025. Para conversar sobre ello, hemos invitado esta mañana a Raúl Mauro. Él es ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en ciencia política por la Northwestern University de Boston. Además, cuenta con estudios de doctorado de ciencias políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Raúl se ha desempeñado como asesor parlamentario durante 6 años y asesor de alto nivel en el Ejecutivo, principalmente en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Raúl ha escrito artículos que abordan problemas vinculados al desarrollo económico y social del país, así como análisis de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En la actualidad, Raúl es también investigador de DESCO. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Se dejo en el uso de la palabra por 30 a 40 minutos. Gracias, Jocelyn, y bueno, y gracias, como siempre, a la oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan importantes que nos convocan en estos días, ¿no? Que tienen que ver con con lo que ya se ha mencionado, que es la reciente publicación de los datos de pobreza del año 2025 y también con respecto a, digamos, la coyuntura, que es la que estamos viendo, que tiene que ver los resultados, ¿no? De las elecciones de la primera vuelta y lo que vendría, digamos, a suceder en las elecciones de balotaje o la segunda vuelta, ¿no? Entonces, por eso el título de la presentación de hoy tiene que ver con pobreza y elecciones en nuestro país, en Perú, ¿no? Entonces he traído esta presentación obviamente para poder discutir algunos datos que he comenzado, digamos, a analizar, digamos, estadísticamente para ver qué tanto fundamento encontramos para alguna de las aseveraciones que se pueden realizar con respecto a los datos que han salido y a lo que también ya se tiene acerca de los resultados electorales. Bueno, digamos que la pregunta de fondo que he tratado de explorar es que si existe una relación entre los niveles de pobreza de un departamento y cómo es que se ha comportado los votos de ese departamento, ¿no? Entonces, quizás ustedes ya pueden tener una respuesta, digamos, en sus cabezas, y yo pensaba, digamos, que había una relación muy directa, pero de acuerdo con los datos que, como les digo, he estado evaluando, más bien como que las respuestas van por otro lado, ¿ya? Entonces vamos a pasar a revisar un poco esa información, que he explorado. Bueno, primero tenemos el punto de partida, que son las dos bases de datos principales que tienen que ver con un solo problema, ¿no? En lo que corresponde a los datos de pobreza del año 2025, bueno, la estadística es que estamos con alrededor de un cuarto de la población en pobreza monetaria. Se ha reducido, digamos, en 1,9 puntos porcentuales, que representarían un poco más de medio millón de personas que han salido de la pobreza. Sin embargo, digamos, esta suerte de ligera mejora todavía no alcanza el nivel de lo que estaba antes de la pandemia, ¿no? Que era uno de cada 5 personas aproximadamente, según lo que se iba midiendo hasta ese momento. También hay una novedad, digamos, en las estadísticas que se están publicando que tiene que ver con una zona de vulnerabilidad, ¿no? Se ha establecido como un porcentaje de población que estaría, digamos, con una propensión muy alta de poder caer en pobreza si es que pierden su empleo, si es que sufren una enfermedad o algún accidente, ¿no? Es una idea que desarrolló hace bastantes años, bueno, un economista que ahora está en la OIT, que es Juan Chacaltana, y seguramente otros economistas más por ahí, ¿no?
Y después tenemos dos datos que son, digamos, llamativos, que son los departamentos con más alto nivel de pobreza, que son Loreto y Cajamarca, ¿no? Con 40 y 41% respectivamente. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados en las elecciones de esta primera vuelta del 2026? Bueno, el conteo está alrededor del 99.5, 99.6 y a nivel departamental ya se están cerrando, digamos, los últimos casos de actas que están siendo observadas, pero ya los resultados generales nos hablan ya de una estadística bastante, digamos, estable. Keiko estaría con un 17.1%, Roberto Sánchez con 12%, Rafael López Aliaga con 11.9%, la participación electoral estaría en alrededor de 81.3%, y hay un tema con la geografía del voto que parece que se está reproduciendo también en el año 2026, ¿no? Que es una de las cosas que más ha llamado, digamos, la atención en los resultados. Entonces, ahí hay una primera idea, ¿no? ¿Qué tanto están correlacionados el indicador de pobreza con un indicador que he construido de una manera bastante sencilla? Digamos que le he puesto algo así como la intensidad del voto de Castillo sobre el voto de Keiko. O sea, es el número de votos que recibió Castillo en la primera vuelta dividido por el número de votos que tenía Keiko en cada uno de los departamentos. Si ustedes pueden observar, en digamos, en estos recuadros que están en la parte superior, básicamente lo que se puede ver es que eh, a la hora que uno relaciona, primero este de acá, ¿no? El del centro, pobreza con la intensidad de voto de Castillo con respecto a Keiko en la primera vuelta, digamos, el indicador de asociación es muy cercano a cero e incluso sale un poco negativo, ¿no? Menos 0.08, ¿no? Y entonces, digamos, eso fue una primera cosa que a mí me llamó la atención porque, o sea, esperaba, pues, ¿no? Que salga una relación directa, ¿no? Que los departamentos que tengan una mayor intensidad de pobreza también tendrían una mayor intensidad en el voto con respecto a Castillo. Bueno, este primer dato nos dice que eso no es así. Más bien, cuando uno relaciona el porcentaje de población con lengua materna que es indígena, ¿no? Que es esta variable LMI, lengua materna indígena, que bueno, incluye quechua, aymara y otros idiomas. Más bien, la correlación sale 0.73 y es significativo, ¿no? O sea, no solamente hay una relación directa, sino que es una relación bastante significativa. Y entonces eso, digamos, fue un primer hallazgo y saltó, digamos, a la vista a la hora que comencé a relacionar los datos, porque de todas maneras quería saber, pero bueno, o sea, ¿qué tanto finalmente la pobreza podría ayudar a explicar junto con el tema de identidad, digamos, ¿no? Que estaría detrás de la variable del porcentaje de población con lengua materna indígena, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver aquí este gráfico que está en la parte de abajo, son varios modelos que he ido probando, de análisis, digamos, correlacional, donde solamente relaciono la lengua materna infantil con la intensidad de voto a favor de Castillo sobre Keiko. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el poder explicativo de ese modelo está en alrededor del 43%. Cuando le añado pobreza como variable adicional, digamos que la pobreza ahí sí ayuda a explicar un poquito mejor, pero de una manera adicional a lo que ya está, digamos, en el indicador del lenguaje materno indígena, ¿no? Entonces sube apenas 0.02. Y cuando agrego también la variable del Gini, ahora, la variable del Gini no ha sido publicada. Yo he construido esa variable, pues, digamos, a partir de los datos que han sido publicados y digamos que se los traigo como un valor agregado acá, ¿no? Entonces, y cuando se agrega el Gini, agrega también, digamos, varios puntos adicionales sobre la explicación
del indicador de los votos, de la intensidad de los votos a favor de Castillo sobre Keiko, ¿no? Ahora, por separado, Pobreza y Gini parecen tener un comportamiento anómalo y que es no significativo, ¿no? Como les digo, muy cercano a cero y no producen, digamos, una capacidad de explicación sobre la preferencia del voto a favor de Castillo y, digamos, en oposición a Keiko. Ahora, una segunda idea es qué tanto de la intensidad del voto que hubo en los departamentos que votaron a favor de Castillo sobre Keiko se reprodujeron de la primera vuelta a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá que hay una relación directa, ¿no? El valor que está aquí en el extremo es Puno, ¿ya? O sea, cuando la intensidad de la votación en la primera vuelta a favor de Castillo superó los 16 puntos, casi 17 puntos. En la segunda vuelta, esta intensidad se mantuvo, digamos, se observa que hay una caída porque está acá en 8, ¿no? Ustedes lo ven en el eje vertical, pero en general ellos han mantenido la misma preferencia a favor de Castillo que sobre Keiko, ¿no? Y así con todo el resto de departamentos, excepto los que se encuentran en este cuadrante muy pequeñito que está cerca, digamos, al 0,0, que serían los departamentos donde más bien la preferencia estaba a favor de Keiko por encima de Castillo, ¿no? Entonces aquí he puesto dos ejemplos que son Callao y Lima, ¿no? Donde básicamente se observa ahí que la preferencia estuvo sobre Keiko, pero también han mantenido, por así decir, una fidelidad de la primera vuelta que se ha reproducido en la segunda vuelta. Entonces, acá básicamente lo que nos dice es que el mapa es prácticamente se repite en la segunda vuelta. Ahora, la pregunta entonces que vendría después de esto es ver qué cosa es lo que pasa, para esta primera vuelta. Pero antes de eso, acá también puse ya, digamos que esto es un poquito más elaborado para poder ver con un análisis de impacto marginal que nos gusta tanto a los economistas hacer, para ver qué tanto, digamos, hay de sensibilidad de una determinada característica para explicar una preferencia, ¿no? Entonces acá lo que se observa básicamente es que, nuevamente, la idea que yo les estaba diciendo, de que el porcentaje de población con lengua materna indígena, siempre tiene un mayor poder explicativo sobre la preferencia de voto de Castillo con respecto a Keiko. Ahora, existen dos casos que son los dos casos extremos que se presentan, digamos, como o como casos específicos que merecen discusión, ¿no? Está el caso de Loreto, que tiene un porcentaje de pobreza de 40% y como ya lo habíamos visto, es el segundo departamento más pobre y sin embargo, tienen un porcentaje de población de lengua materna indígena del 9% y su preferencia de voto ha sido a favor de Keiko notoriamente, ¿no? Por sobre Castillo. En cambio, en Huancavelica, bueno, el nivel de pobreza en Huancavelica históricamente siempre ha sido el más alto, ¿no? Después se movió hacia Cajamarca. Pero Huancavelica sí tiene uno de los porcentajes más altos de lengua materna infantil y claramente el voto ha sido, digamos, a favor de Castillo por encima de Keiko, ¿no? Bueno, aquí están los casos de Cajamarca y Puno, que también son casos extremos que merecen seguramente también un debate. Bueno, en el caso de Cajamarca, no hay necesariamente un tema de identidad lingüística. El porcentaje de población con lengua materna infantil sería del 4%. El porcentaje de pobreza es el más alto del país, 41%. El índice de desigualdad es de 38%, también uno de los más altos. Y la intensidad de voto a favor de Castillo ha sido también importante, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que podría estar explicando allí el hecho de que se vote a favor de Castillo y que eso, digamos, de alguna manera también se recoge con Sánchez, ¿no?
bueno, el tema de fondo es el conflicto territorial que hay con minería, aguas y tierras, ¿no? Entonces, no necesariamente el voto étnico o el voto de pobreza estaría detrás, pero sí, digamos, todo este conflicto territorial por los recursos naturales. Y en el caso de Puno, sí podemos ver de que hay un porcentaje de población importantísimo de este, población con lengua materno indígena, de alrededor del 37%. La pobreza también es alta, 37%, el Gini 35%, y la preferencia a favor de Castillo en la primera vuelta del año 2021 fue el más alto del país, ¿no? Casi 17 votos a favor por cada voto que se le daba a Keiko, ¿no? Ahora, ¿qué tanto de ese mapa que se vio en el año 2021 se reproduce en la actualidad? ¿No? Este gráfico ilustra, digamos, un poco una respuesta a esa pregunta, ¿no? Y ustedes pueden ver acá, primero, he relacionado el, el voto a favor de Sánchez con respecto a Keiko en la primera vuelta del año 2026, que sería este primer recuadro de la izquierda con 0,93, y es altamente significativo. Lo mismo para la segunda vuelta. Incluso en la segunda vuelta, el voto a favor de Sánchez en la primera vuelta del año 2026 es más intenso o se reproduce mejor, perdón, este, con respecto a lo que ocurrió en las votaciones a favor de Castillo sobre Keiko, ¿no? En el año 2021, en la segunda vuelta. Y bueno, y acá hay digamos, como que una ganancia marginal que hay por cada punto, digamos, de voto a favor de Sánchez en los departamentos donde se votó a favor de Castillo, ¿no? Entonces el gráfico relaciona precisamente esa idea y ustedes pueden ver ahí la tablita que está a la derecha. No sé por qué se me pierde el mouse a veces. Ya, acá está, porque no puedo observar la tablita. Ya. Ahí pueden ver los grados de intensidad por departamentos seleccionados, digamos, que son, digamos, básicamente departamentos que tienen un índice más intenso. Entonces, en el caso de Huancavelica, ustedes pueden ver que en la primera vuelta del año 2021, en Huancavelica, la intensidad del voto a favor de Castillo era de 9,46, o sea, por cada voto de Keiko habían 9,5 votos a favor de Castillo. Ahora, en la primera vuelta, Sánchez obtuvo 6 votos por cada voto a favor de Keiko, ¿no? Entonces, más o menos la relación, bueno, que hay 2 o 3 puntos, se podría considerar que es estable, tanto en Huancavelica como en Apurímac. Pero en Puno, ahí se observa que hay una contracción, ¿no? O sea, como que hay preferencia, se mantiene la preferencia, es alta todavía, pero ha caído, digamos, fuertemente esa intensidad, ¿no? O sea, con Castillo, digamos, la intensidad era de 17 votos por cada voto a favor de Keiko, pero hoy tenemos 6 votos a favor de Sánchez por cada voto a favor de Keiko, ¿no? En Arequipa también, ¿no? En Arequipa vemos que también hay una caída, digamos, en esa intensidad. Castillo, en la primera vuelta del año 2021 obtuvo 6,37 y Sánchez ahora solamente obtiene 1,38. En Moquegua pasó de 7,29 a casi 2 puntos en la primera vuelta del 2026 para Sánchez. Y en Lima, el voto a favor de Keiko y digamos en contra de Sánchez y de Castillo, mejor dicho, de Sánchez se ha vuelto, digamos, más duro, ¿no? Ahora, esto no necesariamente podría ser, digamos, o sea, la lectura de esta intensidad hay que verlo en la dimensión que hemos tenido en estas últimas elecciones, ¿no? Donde han habido más de 30 candidatos, digamos, que de alguna manera han distraído los votos y que posiblemente estén explicando estas menores intensidades para la primera vuelta.
de la votación que hubo a favor de Sánchez con respecto a Keiko, ¿no? Pero por lo menos la tendencia se mantiene, ¿no? Como que igual, ¿no? Lo que estaba mencionando. Entonces, a la pregunta, la preferencia electoral a favor de Sánchez se ha, digamos, repite, ¿no? Lo que ha sido las votaciones de la primera y segunda vuelta en el año 2021, la respuesta claramente es sí. ¿Cuáles son las explicaciones? Las explicaciones, bueno, al menos con las tres variables que se han analizado, que son, y aquí les he puesto una tablita, digamos así, con, con colores, digamos, acentuados, como para que se pueda ver también eso en términos de, de la data, ¿no? Entonces, en la primera columna está el porcentaje de población con lengua materna indígena, según porcentaje, pues, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿no? Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno, que son los más grandes, ¿no? Los más fuertes, proporcionalmente hablando, y que más o menos eso coincide con los porcentajes de votación a favor de Castillo con respecto a Keiko, y lo mismo con Sánchez, ¿no? Que se mantiene, digamos, esa tendencia, o sea, no hay cambio, ¿no? O sea, hay un fuerte componente identitario, digamos, detrás de la preferencia electoral, y que creo que, digamos, desde ese punto de vista, Sánchez, ha tenido, digamos, una eh, estrategia electoral importantísimamente significativa, digamos, como para poder reproducir eso. O sea, si no se ponía el sombrero chotano, quizás este resultado no hubiera sido posible, ¿no? Pero acá se observa claramente con la intensidad que se reproduce básicamente esas votaciones. Ahora, pobreza y desigualdad, el Gini está en la segunda columna. Ustedes pueden ver de que no necesariamente coincide con los departamentos, digamos, donde se observa esa mayor intensidad. Y tampoco con el caso de pobreza, aunque en algunos casos sí. Por ejemplo, Huancavelica, ¿no? Que tiene 34%, y que va hasta la intensidad de 6,13 para Sánchez en la primera vuelta. O sea, votaciones a favor de Sánchez, de Castillo, por encima de Keiko, ¿no? Y ahora, y viendo el tema de pobreza, hay departamentos que tienen una pobreza alta y que sin embargo no necesariamente han preferido votar a Castillo o a Sánchez, ¿no? Como el caso ya habíamos visto, de Loreto, que tiene un porcentaje de 10% en su población de lengua materna infantil indígena, perdón, materna indígena, y sin embargo su porcentaje de Gini es alto, el porcentaje de pobreza también está en 40%, pero la preferencia ha sido, digamos, en otro sentido, ¿no? Piura, ¿no? El porcentaje de población con lengua materna indígena es del 2%, digamos, es bastante pequeño, parecido a La Libertad, 1%, y eso sí explica, digamos, la preferencia por Keiko directamente, pues, ¿no? Con estos indicadores que indican, pues, que la preferencia a favor de el candidato Sánchez o Castillo era mínima, ¿no? O sea, menos de medio voto por cada voto a favor de Keiko, ¿no? Y en cambio, los porcentajes de pobreza no necesariamente aparecen como variables explicativas contundentes o que sean sistemáticamente sincronizadas, por decirlo así, con estas preferencias en intensidad de voto de Castillo o Sánchez por encima de Keiko, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el panorama, no? Ahí esto puede ser como digamos, para que ustedes llenen su mejor predicción, ¿no? De cuál va a ser, digamos, el porcentaje. Mejor dicho, acá lo estoy poniendo como intensidad de voto, ¿no? Porque se pueden ver que en algunas zonas sí con claridad se puede hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, Apurímac. Bueno, Amazonas es bien estable, si se dan cuenta, siempre hay dos votos a favor del candidato Castillo o Sánchez, por encima de Keiko, ¿no? Por cada voto de Keiko. Entonces, como que este es uno de los más estables en su preferencia electoral. Apurímac, si comparamos con la segunda vuelta,
del año 2021 podría repetirse más o menos esa misma intensidad, ¿no? 6 votos por cada voto a favor de Keiko. Cusco, si bien es cierto que mantiene la tendencia, pero parece que se estuviera reduciendo la tendencia, eh, digamos, en la preferencia, ¿no? O sea, va a terminar ganando Sánchez, pero con una intensidad un poco, digamos, más cerrada, ¿no? Huancavelica sí se mantiene alto. Después tenemos Madre de Dios, que también podríamos decir que es estable, aunque parece una ligera tendencia a la baja. Moquegua, con respecto a la segunda vuelta del año 2021, como que se puede ver una cierta estabilidad. Y bueno, y Puno, ¿no? Puno ahí está, digamos, bien firme en su intensidad, aunque se aprecia esta caída, este, que, bueno, habría que explorar qué cosa es lo que está pasando quizás a nivel de provincias o distritos, ¿no? Y bueno, y finalmente Tacna, ¿no? Que también ahí se ve, ¿no? Que la tendencia está claramente, digamos, a favor de Castillo o Sánchez, por encima de Keiko, ¿no? Bueno, y lo mismo para las otras regiones, ¿no? Que digamos son las regiones que aquí aparecen en blanco, pero es por el degradé, por si acaso. La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Tumbes, ¿no? Callao, que aparecen claramente como territorios donde Keiko domina, y están bastante correlacionados con el porcentaje de población con lengua materno indígena, y no necesariamente tiene que ver con la pobreza. O sea, no podríamos decir que la pobreza o la desigualdad explican esos casos, ¿no? Bueno, para resumir, entonces lo que los datos dicen y lo que no nos dicen, en primer lugar, que la pobreza a nivel departamental no predice el voto. En cambio, el mapa étnico-lingüístico sí lo hace, y como hemos visto, digamos, con bastante coincidencia. La fractura territorial del 2021 es estable y, digamos, no solamente se mantuvo esa correlación bastante alta entre la primera y la segunda vuelta, sino que incluso aumenta para el caso de Sánchez, o sea, entre la primera vuelta y la primera vuelta de estas últimas elecciones. Tomando la variable de identidad en primer lugar, la pobreza más bien reduce el voto a favor de Castillo. El signo es negativo, no es tan significativo, pero digamos, ese es el fenómeno que se observa a nivel departamental. Quizás a nivel provincial o distrital, por lo que la información sería más granulada, quizás ayude a explicar mejor qué cosa está pasando con la pobreza a nivel provincial y distrital. Sin embargo, no soy tan devoto de poder utilizar esa información por los problemas que siempre hay de representatividad del muestreo que hace el propio INEI, ¿no? O sea, el INEI construye la información de la pobreza para representatividad departamental, no para provincial, no para distrital. Se hacen ahí algunas correlaciones y, digamos, manejos como para poder sacar algunas provincias o distritos incluso, pero sinceramente, digamos, mucha de esa data no necesariamente es tan confiable desde el punto de vista estadístico, y bueno, seguramente cuando uno sale a campo también puede verificar eso, ¿no? Cajamarca, quizás el conflicto minero sea una de las condiciones que expliquen con mayor singularidad, digamos, lo que está sucediendo ahí para poder ser representado por el voto a favor de Castillo o de Sánchez. Y Puno, donde, bueno, la intensidad, ¿no? de la identidad aymara, son, digamos, límites del modelo y que nos pueden ser más instructivos respecto de lo que sucede ahí por este tema de qué candidato es el que finalmente los convoca, digamos, a hacer la representación de qué cosa elegir, digamos, para el país, ¿no? Y finalmente Sánchez representa en el 2026 lo que Castillo en el 2021, pero, digamos, hay una menor intensidad en algunos de los departamentos que hemos visto, pero nuevamente, este resultado, digamos, así como lo he puesto, hay que ponerlo en el plano de la competencia así tan abierta que se ha hecho de 35 o 36 candidatos diversos que quizás han distraído el voto
para el candidato Sánchez que podrían haber sido, digamos, más intensos con la claridad, digamos, que sí hubo para Castillo, ¿no? Bueno, hasta aquí la presentación. Espero que los datos acá que se han mostrado hayan provocado algunas ideas y reflexiones que creo que continúan luego de esta presentación. Gracias. Gracias a ti, Raúl, por este análisis muy detallado, ¿no? Que ha sido importante también ver esta lectura también de cómo se ha ido moviendo el voto en esta coyuntura electoral. Entonces, a ver, es momento de que quienes nos acompañan también puedan intervenir para ir también nutriendo el análisis, la conversación. Ya pueden abrir sus micros y hacer sus comentarios. Adelante, Pilar. Bueno, buenos días con todas y todos. Raúl, excelente presentación. La perspectiva abre muchas interrogantes. Yo quería preguntarte lo siguiente. Yo coincido contigo que la baja en el respaldo a Sánchez se debe mayormente a la presencia de otras opciones. Eso se nota claramente en Puno. Estaba Lescano, estaba López Chao, ¿no? Y en otros lugares estaba Belmont también, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿crees tú que en esta segunda vuelta va a volver este electorado, ¿no? A respaldar a Sánchez como lo hizo con Castillo en el 2021? Esa sería mi pregunta, gracias. Gracias, Pilar. Raúl, ¿te parece si recogemos algunas preguntas más? Eduardo, adelante. Gracias, gracias Raúl por la presentación. Y digamos, mi lectura de tu presentación, como supongo la lectura de cada quien, es particular. A mí me ha parecido muy útil la comparación que haces de la votación primera vuelta, Castillo y Sánchez, en donde más allá de la fragmentación, pensando en Puno, Lescano fue candidato el 2021 también, estaba Verónica Mendoza, que era más fuerte que la suma de varios de los que están ahora y la votación fue distinta. Me da la impresión que lo que evidencia es que Sánchez en general en la primera vuelta, habiendo aprovechado al máximo la figura de Castillo y la bendición de Castillo, no es Castillo. Y la votación, creo que de alguna manera se puede leer en términos de que la gente no ha votado, si alguna vez lo ha hecho, no ha votado ni por programas ni por ideas. Ha votado, digamos, en una sociedad que está fracturada, que está claramente precarizada y que desconfía de quienes lo gobiernan, pero también de la política y de los políticos. Y en ese sentido, en el voto, lo que uno encuentra es una mezcla que se mueve de acuerdo a territorios de expectativas, ilusiones y demandas que se combinan con factores identitarios que permiten la identificación con el candidato. Y esa mezcla está, me da la impresión, atravesada de distinta manera por elementos que siguen ordenando, aunque limitadamente, la vida social del país y que marcan, por ejemplo, las distancias entre Lima, vista en general desde el sur andino y algunos otros territorios como abusiva, y el resto del país, entre ricos y pobres, entre lo urbano y lo rural, además de la notoria distancia étnico-cultural. El tercer asunto es que los votos por Keiko Fujimori y por Sánchez tienen una semejanza. Ellos barren en el mundo plebeyo. Si entendemos por el mundo plebeyo aquel mundo que tiene como porcentaje en el perfil de sus electores una educación básica frente al porcentaje del perfil de los electores de López Aliaga, pero también de Nieto y de López Chau, simplemente por hablar de estos personajes,
que en su perfil tienen como promedio más alto, y digo promedio en ambos casos por encima del 70%, a población, a electores con educación superior. Ese perfil plebeyo me da la impresión que combina de distintas maneras los factores. Las 7 regiones más pobres del país, 6 han votado por Sánchez, claramente, y una, Loreto, ha votado por Keiko Fujimori. Hay particularidades y razones históricas, la vinculación con la Amazonía y en particular con Loreto del Fujimorismo es una de ellas. Pero si miramos el asunto, yo he tratado de mirarlo no por el lado del idioma, el primer idioma aprendido, sino por el lado de la autoidentificación como indígena que se usa en el censo del 2017. Lo que uno va a encontrar es que Sánchez tiene sus votaciones más significativas fuera de Cajamarca, en Puno, que es el territorio con mayor autoidentificación indígena, 91%, autoidentificación indígena, 84,1%, Ayacucho, que es el tercero, con 81,2%, y así sucesivamente. Ah, señalados estos elementos, entonces, entendiendo bien lo que has pretendido con tu presentación, me gustaría que hagas un comentario más abierto introduciendo este tipo de factores, ¿no es cierto? Para que tú mismo hagas justicia al esfuerzo muy valioso y grande que has hecho y nos has lanzado como provocación. Gracias. Gracias, Eduardo. Tenemos también el pedido de palabra de José. Adelante. Hola, gracias, gracias. Gracias, Jocelyn, gracias, Raúl. Para ir directo, solo dos comentarios. Uno, más allá de la cuestión electoral, es impresionante cómo este análisis se puede abrir a una serie de debates sobre la configuración territorial, ¿no? O sea, cómo parecen, no sé si más grandes o más chicos, territorios más chicos son más grandes que las jurisdicciones administrativas, político-administrativas, pero estamos viendo mal el país, los territorios son otros, por eso, no sé si son más grandes o más chiquitos, pero ya lo mencionabas en algún momento, estas definiciones por departamento no son suficientes, ¿no? Y por eso decía, más allá del electoral, a la hora de hacer políticas públicas o programas, lo que sea, cómo los territorios son de otro tipo y son otros configurados, no solamente por las variables que he mencionado, de hecho, podría ser un poco, digamos, un lugar común, pero la idea del indicador de ruralidad, cuánto la ruralidad es otro de los indicadores que también hubieran pesado muchísimo a la hora de explicar o no esta situación, pero sí a la hora de configurar algunos territorios. Y segundo, en línea de lo que se ha mencionado antes, no hay, creo que la idea de un debate entre derecha e izquierda está, o sea, no cabe de ninguna manera. No hay lo que ha mencionado Eduardo de los dos votos, digamos, de los plebeyos que se expresan en ambos candidatos que están primero y segundo, es interesante, ¿no? Y borra la idea necesariamente de un debate entre izquierda y derecha. Tal vez son formas distintas de populismo, o no sé, pero es interesante volver a cuestionar la idea de un debate entre derechas e izquierdas. Solo eso de mi parte. Gracias también. Raúl, podemos ir tomando esta primera ronda de preguntas para luego ya recoger otras. Sí, claro. Bueno, gracias por las preguntas. Y bueno, y yo diría también aportes, ¿no? Que obviamente no creo que se puedan resolver solo en este espacio que está bastante acotado para temas tan amplios, digamos, para debatir, incluso en un seminario, en un foro. Pero bueno, vamos directo a los puntos que se han planteado. Sobre que si es posible que pueda volver a aparecer una intensidad a favor de Sánchez, yo estimaría que sí, ¿no? O sea, una vez que se han, digamos, limpiado el bosque de diferentes tipos de árboles y quedan solamente dos para elegir, es posible, digamos, que la preferencia con respecto a Sánchez se vuelva, digamos, a manifestar
tan igual como ha sido para Castillo en las votaciones de el año 2021, condicionado a lo que pueda pasar en este intervalo, ¿no? O sea, es muy poco tiempo igual lo que se tiene, digamos, a continuación, pero, o sea, se ve que hay una serie de, ¿cómo se puede decir?, observaciones respecto a cuál va a ser finalmente el comportamiento de Sánchez una vez que eventualmente gane las elecciones en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, está el tema de la hoja de ruta, que, digamos, al parecer ya ha señalado que no estaría, digamos, en ese plan. eh, y después, ¿cuál era el otro tema? O sea, son dos o tres temas que se han levantado respecto precisamente a qué cosa es lo que va a hacer Sánchez una vez que asuma y si, digamos, va a guardar coherencia con el tema. Bueno, pero para mí, digamos, el tema estructural más importante que se vendría después en realidad es algo que ya lo he escrito en algunos de los artículos que se han venido publicando últimamente, donde he estado explorando no solamente el tema electoral, sino de las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, es los grados de libertad que va a tener Sánchez como para poder implementar un programa, este, digamos, con la expectativa que tenemos, ¿no? De que sea básicamente, que respete, digamos, los fundamentos sociales más que los fundamentos, digamos, que generan, digamos, toda esta desigualdad que tenemos en el país, ¿no? Entonces, hay un tema ahí, porque el Congreso es el que puramente ha jalado, digamos, el centro de gravedad del poder y es el que estaría determinando qué cosa es lo que va a pasar más adelante, ¿no? En uno de mis artículos yo argumentaba, y que quería poner otro título, pero mi argumento central era que Keiko ya, digamos, ha ganado, digamos, por el número de votos que tiene tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y que tendría cierta capacidad para condicionar finalmente qué cosa es lo que podría hacer Sánchez en los próximos meses, si no en los próximos años, ¿no? O sea, hablaríamos de si se atreverían, digamos, a poder otra vez hacer, digamos, una cuestión de confianza como para generar una vacancia o situaciones similares, ¿no? Que ya amenazan los propios militares también, o retirados militares, de hacer un golpe de Estado y evitar que pueda ocurrir, digamos, la asunción democrática que todos estaríamos esperando, ¿no? Entonces, el punto es que hay muchas cuestiones que están, en el tintero que genera una incertidumbre. Si las condiciones serían normales, como más o menos fue en Castillo, bueno, en Castillo también hubo varias amenazas, pero nunca se dijo no va a haber segunda vuelta, ¿no? O sea, se esperó la segunda vuelta y bueno, ahí también hubo una serie de conflictos, pero no fue tan exageradamente e intenso como ha sido ahora, como lo ha asumido el candidato López Aliaga, ¿no? Y bueno, y ahí algunos otros sectores más. Bueno, el segundo punto, bueno, Bayón, yo considero que más ha sido un aporte, digamos, tu intervención, y más bien me pregunto a qué nos referimos cuando hablamos de arrasar, digamos, en el mundo plebeyo. Yo intuiría un poco por los resultados que sacó el IEP, de que ha habido, digamos, una preferencia electoral de la población, digamos, que básicamente tiene secundaria y no necesariamente los que tienen educación superior o mayor, ¿no? Entonces, y que ha habido, digamos, tantos votos a favor de uno o de otro candidato, bueno, en las regiones donde han salido, digamos, favorecidos. Y sí, o sea, sí concuerdo con eso, pero igual, ¿no? O sea, parece que el mapa de identidad es lo que ha prevalecido, ¿no? O sea, con esta característica especial, digamos, que se está observando, pero el mapa electoral fragmentado que tenemos, tanto a favor de Sánchez como a favor de Keiko, permanece igual. Y podrían cambiar los actores, pero quien se identifique más con las características identitarias de Keiko o de Sánchez o de alguien parecido, se van a reproducir todavía, quizás
reproduciendo precisamente esos aspectos que diferencian tanto a estas regiones en nuestro país, ¿no? Y después, con respecto a la intervención de Flores, sobre algunas otras variables, créanme que he metido varias variables. Ruralidad, también incluso lo que tú sugieres, Eduardo, con respecto a la autopercepción, pero los resultados con respecto a esas otras variables como que no me han parecido tan, contundentes o no han resultado muy significantes y probablemente, estas tres variables, digamos que finalmente dejé, y bueno, y pobreza y desigualdad no lo saqué porque conceptualmente es importante que aparezcan qué cosa es lo que aportan. este, Señalaría, digamos, la potencia que tiene el tema de identidad. O sea, como bien se ha señalado, pese a que Sánchez no es Castillo, pero al ponerse sombrero, la fuerza simbólica que eso significa ha sido crucial, ¿no? O sea, y eso parece que no ha sido, digamos, algo eh, que la gente no ha sabido leer, ¿no? O sea, sí, él es el candidato que, digamos, sigue la misma perspectiva de Castillo y esta es nuestra apuesta, ¿no? Entonces, sí, inequívoca, ¿no? Entonces, pese a que no es Castillo, o sea, sí representaría y creería nuevamente, como digo, manteniendo las cosas más o menos estables que en la segunda vuelta, la intensidad del voto a favor de Sánchez se mantendría o se intensificaría, ¿no? Y bueno, el debate de derecha-izquierda también ahí ha quedado un poco descolocado, ¿no? O sea, bueno, no hay una variable como para medir, digamos, a nivel departamental. Esta variable sí no le he tocado, digamos, porque siempre cuando han aparecido en las encuestas, ¿no? Que es como una cosa transversal. No he visto como algo regional. Pero bueno, sería importante también en algún momento quizás evaluarla. Bien, Gracias, Raúl. Vamos por una segunda ronda de comentarios y preguntas. Por favor, pueden levantar sus manos, prender sus micros o dejar también sus aportes por el chat para poder recogerlas. Miren, una cuestión, a mí me parece que el antiqueico, ¿no? En la primera vuelta ha estado disperso, ¿no? Entre varios candidatos que participaron en las elecciones. Pero en esta segunda vuelta, el antiqueico va a ser fuerte, muy potente. Yo lo estoy viendo en San Marcos. En San Marcos, los jóvenes de clase media, baja y de incluso de sectores que votaron por Nieto, ahora dicen es Sánchez porque Keiko no debe llegar, porque si no goberna, tendría todo el poder en sus manos y nos mata. Entonces, yo no sé qué tanto esa variable ahora va a ser fuerte y que debe usarlo bastante Sánchez. Ya Sánchez tiene su local de campaña frente a San Marcos y va la gente en cantidad. O sea, no estamos hablando de un hombre que sea rechazado. ¿No? O sea, que no sé, yo digo, habría que tomar en cuenta eso, quizás. eh, Gracias, de Ruth. acuerdo. Sí, sí, en San Marcos tenemos muy presente también la intervención, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori, esa irrupción también a la autonomía universitaria. Tenemos también a Giovanna. Adelante, por favor. Gracias, Jocelyn. Yo quería aportar al debate de un poco lo que planteaba, bueno, lo que es la discusión, que es el tema de identidad, que como factor que explica la presencia de Sánchez en segunda vuelta, ¿no? Y yo creo que también hay que mirar y analizar la variable, no solamente identidad, sino la variable de poder. Me refiero a que el interés que tienen esos sectores normalmente excluidos del debate público de poder ser gobierno también, ¿no? De poder gestionar, por lo tanto, de poder tener acceso a recursos públicos, de poder tener acceso a gobernar. Yo creo que esa es una de las variables que también hay que analizar y hay que mirar y que se manifestó un poco en el gobierno
de Pedro Castillo, ¿no? Una cosa que pasaba, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego era que había el grupo de los cajamarquinos, ¿no? Entonces uno veía una cantidad de funcionarios cuyo vínculo principal justamente, bueno, era ser esencialmente de Cajamarca y era ser esencialmente de aquellos funcionarios que en algunos casos nunca habían tenido incluso experiencia de gobierno y experiencia de gestión, ¿no? Y yo creo que lo que pasó durante la época del gobierno de Dina Boluarte, y siempre me quedo con esa frase que como que fue el lema de esa campaña que vino desde el sur, ¿no? Esta democracia ya no es democracia, ¿no? Entonces, creo que es un poco el interés de estos sectores de llegar al poder para poder de alguna manera readecuar o adaptar este sistema llamado democrático, distante en algunos momentos de ellos, para convertirlo en algo que realmente va a ser suyo, ¿no? Y otra de las cosas que creo que también puede explicar la presencia de Sánchez es que, y creo que hay una vocera importante, ha sido Anaí, es justamente esa acumulación de fuerzas detrás de ese proceso que hubo, pero esta acumulación también de fuerzas y de presencia de personas que provienen del mundo rural, ¿no? La presencia de Brígida en la plancha, ¿no? Quien la escuchó ahora último en Huaycán, habla un poco de ese deseo de tener y de llegar al poder, ¿no? Y yo no romantizo esa llegada al poder de las clases de alguna manera más populares o del sector rural, ¿no? Porque llegan también con fallas, llegan también con una práctica de clientelismo y llegan también con una práctica de corrupción. Y creo que el gobierno de Castillo también es un poco una expresión una expresión de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese elemento habría que colocarlo también en el análisis. Gracias, Jocelyn. Y Giovanna, ¿alguien más que desea hacer uso de la palabra en este momento, sino para también ir absorbiendo esta segunda ronda de comentarios? Claro. A ver, Adelante. estas dos intervenciones me han movido. Efectivamente, el tema de el sentimiento, digamos, anti-Keiko, creo que se ve bastante fuerte entre los jóvenes y también entre, diremos, pues, ¿no? Los chicos que están estudiando en las universidades. Y no sé si es que habría, digamos, algún indicador específico de dónde recoger eso más allá de una encuesta general, digamos, para poder capturar esta variable o este fenómeno, digamos, que podría ayudar bastante en la segunda vuelta a que la balanza se incline a favor de Sánchez, ¿no? Ahora, con respecto a la intervención de Giovanna, sí, yo creo que la variable que señalas es crucial, ¿no? Más bien, ahí sí creo que hay varias formas de poder entrar al tema de la exclusión y a ese reclamo de poder, ¿no? Yo solamente quería ilustrarlo con una pequeña experiencia. Estaba dictando clases en una maestría virtual, y bueno, y como maestría virtual, o sea, más del 60-70% del salón eran eh, funcionarios, diremos, o profesionales de diferentes partes del país, ¿eh? Diferentes partes del país, y en muchos casos muy remotos, ¿no? O sea, gente que se conectaba a su celular, porque esa era la única forma que podía conectarse y no a través de una computadora, digamos, como para poder atender y escuchar, digamos, la clase, ¿no? Y, y bueno, el curso que yo estaba dictando era economía, ¿no? Una maestría de gestión pública, el año pasado. Entonces, justo apareció este tema de la norma esta que habían aprobado en el Congreso, que en Lima se cuestionó bastante, ¿no? O sea, todos los, digamos, la gente del MEF y, digamos, los otros voceros que tienen con respecto a esta norma que otorgaba un mayor porcentaje del IGB, pues que se les da a los gobiernos locales para el Foncomún, me parece que es, para que puedan tener más recursos precisamente en las regiones más distantes, ¿no? Entonces, el discurso en Lima, como digo, de todos los técnicos
del MEF era, pucha, qué horrible, esto está lapidando el erario público y bueno, y lo van a trasladar hacia las regiones más remotas del país y esto va a ser un despelote, es el caos, es qué sé yo, ¿no? Entonces, y yo, bueno, profesor, digamos, dictando desde Lima y prácticamente crecido acá, aunque también, digamos, soy de región, pero también estaba llevando más o menos ese discurso, ¿no? En el análisis, digamos, de lo que se estaba haciendo de esa norma, ¿no? Y entonces, cuando yo busco qué hacer participar a los alumnos, comencé a encontrar algunas voces que me cuestionaron, ¿no? Y me cuestionaron abiertamente. Bueno, trato siempre de motivar eso, ¿no? Me dijeron, pero profesor, ¿usted podría comprender un poco cuál es nuestra realidad? Dijo, ¿no? O sea, mire, yo vivo en tal zona X en la selva, ¿no? Y cuando nosotros queremos hacer una obra o cuando queremos hacer una cosa, no podemos hacerlo. Y la transferencia que nosotros recibimos de recursos apenas sirve para pagar al alcalde y a una secretaria más o a un vocal y a una secretaria más y se acabó. No se puede hacer nada porque ese dinero dividido entre 12 meses no alcanza para nada más, ¿no? Entonces nosotros sí vemos que esto más bien va a ser una oportunidad para nosotros, ¿no? Para que podamos hacer digamos, alguna obrita, o bueno, para contratar más gente, ¿no? Pero o sea, el punto es que se les presentaba para ellos como una oportunidad de poder hacer algo más que solo pagar, digamos, uno o dos funcionarios en localidades remotas, ¿no? Entonces, yo eso inmediatamente, digamos, cogí el guante, como quien dice, ¿no? Y dije, tienen razón, ¿no? O sea, claro, o sea, hay una situación de exclusión que se ve cuando uno se pone, digamos, en el otro lado, y siempre el tema es, ¿no? ¿Qué dirán en Lima, ¿no? Y el diagnóstico de Lima puede ser abrumadoramente, digamos, en el sentido contrario de lo que es la expectativa, digamos, en esos lugares remotos, porque están excluidos, ¿no? Más allá de un tema de desigualdad, es una sensación de que uno realmente no tiene el poder. Y quizás esa variable pueda ayudar a explicar de una manera tan intensa o mayor quizás esta necesidad de representación de un candidato que no represente a Lima, ¿no? Más allá de solamente el tema de identidad. Bien. Ah, todavía tenemos tiempo, podemos ir por una ronda más de comentarios y preguntas para Raúl. Pueden, como ya mencioné antes, encender sus micros. Es importante también ir nutriendo el intercambio para eso también motiva a convocar nuevas sesiones, ¿no? Con nuevos temas que a veces que se queda muy corto una mañana, una sesión de hora y media, hora y 40. Claro. Más bien, quizás yo preguntaría, ¿no? O sea, ¿cómo se Sí. ve justo ese tema, ya como yo lo estaba señalando, una vez que se produzca la segunda vuelta, ¿no? O sea, ¿cómo sería un escenario después de la segunda vuelta, ¿no? Porque claramente toda esta animadversión de Lima, digamos, hacia las regiones aparece como un sector de tensión bastante fuerte y que podría poner en riesgo, digamos, yo no voy a hablar ni siquiera de gobernabilidad, sino de lo que se suele decir, ¿no? Una luna de miel entre el presidente y el país, digamos, ¿no? Que pueda ser, digamos, puesto en riesgo. Eso en el escenario que gane Sánchez, ¿no? Bueno, yo creo que así gane Sánchez o gane Keiko, no va a haber luna de miel. ¿Por qué? Gana Keiko, el sur y los excluidos van a hacer una campaña y van a hacerle enfrente con todo. Y si gana Sánchez, la clase media que tiene seguros, inversiones en cosas así de negocios, trayendo cosas de fuera para vender y quieren tranquilidad y quieren seguridad, van a aterrorizarse y van a decir, como lo dice Magal y lo dice Joana San Miguel,
nos vamos del Perú porque acá no se puede vivir con un inestable, con un terruco. Es decir, va a haber bronca de todas maneras y eso es un temor que tenemos en un sector de la población, ¿no? Pero los de abajo están con hambre. Y se los digo porque yo, aparte de ser docente, también contacto mucho a la gente del interior. Mi hijo ha estado en Megantoni, que es la selva de Cusco, y me dice, mamá, el distrito de Megantoni, donde está el gas de Camisea, donde se origina el gas de Camisea, no tiene agua, no tiene luz y el internet es inestable. Y la gente no tiene veredas, sus casas son chozas, pero la municipalidad es una isla. Y los funcionarios, ¿cómo se palía esa situación de rechazo de parte de la población? Que muchos de los funcionarios y trabajadores de la municipalidad de Megantoni son hijos de los nativos. Y por ahí se neutralizan y reclaman a Lima. Entonces, eso va a haber problemas. Yo lo siento que la exclusión es muy grande en nuestro país. Gracias. Gracias, Ruth, también por dar nuevos elementos que están animando también la conversación. Giovanna, adelante. Bueno, gracias por la posibilidad de intervenir por segunda vez, sin el ánimo de monopolizar. Yo creo que hay tres elementos que pueden marcar el escenario futuro y yo creo que uno de ellos, como es esto que se está conversando ya sobre la formación de un super niño, va a marcar ese proceso, ¿no? O sea, y ese es un tema que ha estado totalmente ausente en el debate electoral, ¿no? Hace poco lo conversábamos ¿Perdón? en el programa que tenemos con Clímaco el Agro es lo primero y cuando entrevistábamos a Javier Torres, ¿no? Y entonces ahí hacíamos una reflexión de lo urbanizada, de alguna manera, que ha estado la agenda electoral, ¿no? Entonces yo creo que luna del miel muy larga no va a poder haber porque si bien el superniño, como ya se está conformando, o sea, la situación del país va a ser sumamente compleja, ¿no? Creo que un segundo elemento va a ser, en el caso del Fujimorismo no, porque creo que tiene cuadros técnicos de gobierno que es más, ya están instalados en el Estado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es una muestra de ello, ¿no? De la presencia mayoritaria de cuadros vinculados a ese partido. Entonces habrá que ver cuál es la capacidad técnica que tiene Sánchez para armar un equipo de gobierno de funcionarios de distintos niveles, ¿no? Porque no solamente es tener un ministro y no solamente es tener dos viceministros. Eso para gobernar es falso. Los cuadros, las direcciones, desde las direcciones operativas, tienen que ser parte de esta nueva apuesta y este nuevo gobierno, ¿no? Entonces ahí habrá que ver si es que existe esa capacidad, ¿no? Y creo que un tercer elemento va a ser si es que el respaldo de los sectores a los cuales Sánchez representa va a seguir vigente y va a poder sostener realmente la acción de gestión y gobierno, ¿no? Que en el caso de Castillo no pudo ser. Yo creo que esos tres elementos pueden entrar a ser debatidos y analizados. Gracias, Jocelyn. Gracias también. Tenemos a Gustavo también. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por la intervención. Yo quería hacer dos comentarios sencillísimos. Primero, recordar que eh, no duró un mes la luna de miel con Toledo. Estoy hablando de inicios de los 2000. Ya en el mes de agosto, no solamente le hicieron una marcha, un paro, eso, sino las malacrianzas que vienen desde Lima hacia el Cholo Toledo. O sea, no duró un mes esa luna de miel. A mí me sorprendió y dije, qué raro que no haya luna de miel, pero así fue. Y en segundo lugar, una cosa más en borrador, pero es evidente que si eh, hay estas miradas que no se comprenden desde distintos sectores y estratos de nuestra sociedad, ahí hay un problema programático que ni de un lado del votante ni del otro lado del votante está siendo examinado
y está siendo enfrentado, porque, como bien dijo Raúl, son dos populismos los que hay ahí. O no sé si fue Raúl el que lo dijo, pero en ninguno de los dos casos se enfrentan los problemas de fondo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Raúl, adelante. Este tema de la luna de miel ha pegado, ¿no? Sí, como ya lo había sugerido, y bueno, y creo que también es evidente para, para ustedes, en el caso de lo que se viene, digamos, con este congreso, en la que, digamos, digo que hay como una suerte de parlamentarismo de facto instalado. Hay que recordar que con estas elecciones, lo que se ha validado es un Senado súper poderoso, ¿no? Que no va a poder ser, digamos, cerrado por ningún presidente, no va a haber ningún poder de veto sobre ellos, ni incluso sobre digamos, la propia Cámara de Diputados. O sea, me refiero a que los diputados tampoco van a poder hacer mucho, como para hacer un balance, al menos internamente, con respecto al Senado. Entonces vamos a tener ahí a 60 fulanos que van a tener un poder bastante, digamos, eh, eh, importante, y que me imagino que buena parte de los que están ahí van a esperar que no influir, sino dictaminar o dar la pauta de cómo va a ser el gobierno que venga, ¿no? Quizás con Keiko podrían tener una cierta, digamos, confluencia, pero como bien se ha señalado, no necesariamente va a tener una expectativa respecto a que el pueblo, digamos, en el país, sobre todo en el centro, en el sur, vayan a recibirla, digamos, eh, eh, digamos, con aplausos o con una luna de miel, como se estaría señalando ahora, ¿no? Y entonces, ahí viene qué cosa es lo que va a finalmente gestionarse, ¿no? Como gobierno. Porque yo ponía también un poco el acento en lo que ha hecho recordar Giovanna respecto a lo que sería la formación de este super niño, que en contraste, digamos, con los niños costeros que hemos venido observando en los últimos años, más que lluvias, lo que van a ver son sequías, ¿no? Sequías importantes en varias regiones del país y que podrían afectar, digamos, de una manera que no se resuelve con más infraestructura, ¿no? O sea, básicamente lo que se va a tener que gestionar es una crisis de consumo de alimentos, ¿no? O sea, una propensión a que aumente la pobreza derivado, digamos, de una situación tan agravante con fuente, digamos, en el comportamiento del clima, ¿no? Entonces, sea Sánchez o sea Keiko, eh, el modelo que se va a poner a prueba en realidad es el modelo de gobierno, eh, no voy a decir dictatorial porque todavía no los hemos visto observar, pero sí un modelo de gobierno donde el Senado va a tener la cuota más importante del poder como para, digamos, conducir los destinos del país, ¿no? Ahora, yo tengo la hipótesis que pese a la confluencia que puede tener la bancada de Keiko con respecto a Keiko, que en algún momento alguno de estos se va a dar cuenta que ellos tienen más poder que Keiko. Y en el arco, digamos, narrativo que más o menos estoy construyendo, eh, creería yo que en algún momento se van a dar cuenta que, ¿por qué nos tiene que poner la agenda ella cuando nosotros acá tenemos todo el poder? ¿No? Entonces, podrían eventualmente traicionar a ese poder que ella tendría y que podría ser también que la desbarquen o la saquen porque no va de acuerdo con la agenda interna del Senado y de diputados eventualmente, ¿no? Es un escenario totalmente, digamos, eh, extremo, pero yo creería que no es imposible de que se construya una cuestión así, teniendo en cuenta, como digo, de que hay la realidad de las condiciones en las cuales se ha armado una arquitectura del poder en el Congreso.
que se ha validado con estas elecciones, ¿no? O sea, el producto de estas elecciones cuestionadas y todo lo que, digamos, está señalando este candidato López Aliaga, en realidad el resultado democrático que tendría estas elecciones es que se ha conformado un poder sin balances, que es el Senado, y que va a conducir al país en los siguientes años. Y eventualmente podría suceder que incluso Keiko sea desbancada si es que se dan cuenta de que, bueno, finalmente nosotros somos los que ponemos la agenda, ¿no? Y ya, es eso. Armando, tenemos también a Armando. Adelante. Sí, gracias, Jocelyn. Sí. Yo me quedo, ¿no? Con esto último que he señalado, Raúl. Gracias, Raúl, por la muy buena presentación, ¿no? Exposición, que es justamente lo que también han señalado, ¿no? Ya se vienen mencionando por otros analistas políticos, ¿no? Que en realidad digamos, el gobierno, y más allá del gobierno, digamos, el sistema político que supuestamente va a conducir los destino del país del 2026 al 2031, no, en realidad es intrínsecamente inestable, precario. Es decir, más allá de quién gane, ¿no? Si Keiko o Sánchez y por cuánto ganen, ¿no? El sistema ha sido diseñado, mejor dicho, distorsionado de tal manera, el desbalance entre poderes es tal que en realidad cualquiera de los dos va a tener que en realidad que entrar a una negociación más evidente, menos evidente, no más interna, más externa, con aquellos que ahora están en el Senado, que entran al Senado y que ciertamente son un poco los que ahora van a tener, digamos, la sartén por el mango. Entonces, en esa misma línea, yo le transmito, digamos, lo que en algún otro evento señalaba un politólogo, decía, gane Keiko o gane Sánchez, no van a estar contentos, no van a estar contentos con este desbalance y probablemente a lo que vamos a ver va a ser una pugna más o menos soterrada entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Con mayores o menores, digamos, evidencias, ¿no? En donde probablemente el gran tema de discusión va durante el próximo quinquenio va a ser cómo nuevamente se establece un mínimo de balance, ¿no? En donde efectivamente el Ejecutivo cuente con las capacidades y libertades necesarias para poder gobernar. Entonces, yo creo que vamos hacia ese escenario y eso va a ser lo que probablemente va a estar en el centro, ¿no? De la agenda política en los próximos años. Y ahí, efectivamente, bien como señala Raúl, ¿no? Keiko mismo, sin llegar, digamos, a los escenarios ya de una vacancia, ¿no? De extremos, ¿no? Va a tener que hilar fino en su relación en su relación no solamente con su bancada, sino también con las otras bancadas, ¿no? Entonces, realmente a una situación todavía en donde la inestabilidad va a ser parte constante del juego político. Gracias. Gracias, Armando. Raúl, ¿puedes ir reaccionando a esta intervención mientras alguien más se anima con... Sí, bueno, o sea, justo hace poco escribí un artículo con respecto a esta idea, que por eso lo estaba planteando, que es lo titulé algo así como el poder de los derrotados, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, algunos de los candidatos presidenciales van a estar en el Senado, ¿no? Como es el caso de López Chau, pero ahora, digamos, no hay tanta claridad, no hay tanta claridad qué cosa va a pasar ¿cómo se llama López Aliaga, ¿no? El otro López. O sea, bueno, ahorita por lo menos sí está mostrando, digamos, tener un protagonismo bastante fuerte, pobre, precario, todo lo que se quiera, pero, o sea, es un protagonismo bastante fuerte para el auditorio de Lima y seguramente que también para afuera de Lima. Pero si asumiéramos que López Aliaga se queda en el Senado, López Chao y algunas otras figuras, eh, o sea, va a ser necesario, digamos, un poder de negociación muy importante de parte del Ejecutivo
que llega estructuralmente a una situación de convivencia con menor poder que, digamos, que el Senado, ¿no? Entonces, va a ser, digamos, una situación bastante complicada, y podría ser, digamos, como en el caso de Dina, ¿no? Que aparentemente todas las variables las tenía controladas, pero de un momento a otro, cuando ya no es necesaria la figura en el Ejecutivo, digamos, se pueden poner de acuerdo para destituirla, ¿no? Eh, bueno, el tema ahí nos pone pues en medio las preguntas de qué también van a ser las otras bancadas, ¿no? Se habla de aparentemente el juego importante que tendría Nieto, bueno, el propio Juntos por el Perú, y digamos en qué tanto van a buscar que comportarse, digamos, de una manera que no corresponda con este diseño y que más bien se busque una reforma que sea más democrática, ¿no? O sea, no puede ser que exista un Senado con esta capacidad de poder, pero al mismo tiempo la realidad de los que están llegando, digamos, a asumir ese poder se van a dar cuenta que es lo más puro que tienen en ese momento y por qué no utilizarlo, ¿no? Y hay que ver finalmente y hay que hacer una vigilancia, digamos, ahí pie juntillas como para que respondan, digamos, a la necesidad de que nuestro país mejore su calidad democrática, si vale algún el término, ¿no? Bien, Raúl. Sí, ahí también la importancia también del papel que tenemos, que vayamos a asumir también las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Aunque Ujú. también la presión por parte también de los grupos de poder es cada vez más punzante, ¿no? Y limitante también. También Eduardo ha ido también dejando algunas ideas de factores o temas que también van a ir también moldeando el camino a esta segunda vuelta, ¿no? El papel de Estados Unidos frente a Sánchez, el papel también de los militares y el tema también del petróleo y el alza del costo de vida, que también lo comentabas tú, Raúl, claro, debido también a otros factores, pero son temas que pueden animar también otra sesión de coyuntura. No sé si tienes Sí, comentarios al respecto. no, Sí. definitivamente, son temas demasiado importantes, digamos, como para que también se puedan abordar de manera específica, ¿no? El caso de USA, de Estados Unidos, digamos, en la actual entrada, digamos, con el nuevo embajador y bueno, y la correlación que también va mostrando desde la gestión de Donald Trump muestra, digamos, por dónde van a presionar si es que eventualmente Sánchez, digamos, pudiera ganar y cuando gane, qué cosa es lo que ellos estarían pensando en presionar, ¿no? Y el precedente que ha dejado, digamos, el actual presidente de Balcázar, de que los militares y Cancillería podrían desconocer al presidente en algunas decisiones estratégicas, ¿no? A mí me parece eso bastante gravísimo, ¿no? Más allá de la figura de Balcázar, o sea, simplemente hay dos sectores clave. Bueno, lo que más extrañaba era el tema de Cancillería, ¿no? Que el rato que tienen que alinearse, se alinean más allá de la persona que está en presidencia. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo del Congreso y por eso también ahí nuevamente apelo a este tema de la importancia del Senado, ¿no? Los militares, ahí también hay otro, digamos, agregado junto con lo que estoy señalando, ¿no? Que son Cancillería y Defensa, ¿no? Y junto con los militares es ¿cómo se llama el caso de todos los militares que están retirados que están actualmente en el Congreso, ¿no? Que yo diría que han tenido un protagonismo, ¿ah? O sea, dentro de esto que se le llama la mafia o el grupo, digamos, que ha tomado el control del poder ahí en el Congreso, desde la caída del propio Castillo. O sea, a mí me parece bastante gráfico cómo es que ellos han ido actuando y después cómo es que se han ido premiando, ¿no? O sea, para ajustarse, digamos, a sus privilegios, digamos, teniendo la oportunidad, como digo, de tener un Congreso con un poder que no se puede balancear, ¿no? Y el tema del petróleo, el alza de costo de vida que se podría eventualmente acelerar,
es quizás uno de los indicadores que más nos puede llamar la atención el hecho de que este, el actual director del Banco Central de Reserva anda guardando dólares en las reservas internacionales netas para enfrentar una inminente crisis venida desde afuera, precisamente, ¿no? Este tema con Irán no se resuelve. Hay negociaciones que van, que vienen, pero bueno, con el estilo de negociación que tiene Trump, parece que esto puede durar más tiempo del debido e Irán sigue ganando conforme va pasando el tiempo, con el consiguiente costo que hay, digamos, para el resto del mundo, ¿no? Y teniendo, digamos, a nuestro país como una fragilidad, digamos, con el tema de la energía y la dependencia que tenemos del petróleo importado y el caso de Petroperú, podríamos tener un impacto, digamos, bastante fuerte y que por eso está armándose ese colchón a como dé lugar para poder enfrentar una crisis de venida por ese lado, ¿no? Gracias, Raúl. Y para cerrar ya la mañana de este análisis tan nutritivo, tenemos a Yolanda también. Adelante. Sí, disculpen que pida la palabra en estos momentos. Bueno, es una pregunta, pero también un comentario, ¿no? Eh, a veces siento que este voto plebeyo del que se ha hablado, muchos de los cuales han ido hacia Roberto Sánchez, pero también hacia Keiko Fujimori, ¿no? Pero pensando en el pueblo que ha votado por Sánchez, desde lo que simboliza Pedro Sánchez y su búsqueda de identificarse con Pedro Castillo, muchas veces siento que desde la academia o desde las organizaciones eh, sociales, desde las ONGs, ¿no? Muchas veces los vemos como es un poco feo lo que voy a decir, como objeto de estudio, ¿no? Y creo que estamos en un momento en que es fundamental repensar con mucha apertura y con mucha humildad un encuentro realmente más intercultural, ¿no? Me parece bien importante lo que una de las compañeras señalaba, esta lucha por el poder de estos pueblos, ¿no? No solamente es el voto identitario, sino esta lucha por el poder y su legítimo derecho al ejercicio del poder, ¿no? Pero en toda la reflexión que he estado escuchando con mucha atención, que ha sido muy interesante, esa era mi pregunta, me lo pregunto a mí misma, eh, desde además mi condición de educadora, ya no en el aula, ¿no? En algunos casos en universidad y en programas de formación a docentes, cómo propiciamos este encuentro en un país tan segregado, ¿no? Con estas divisiones tan profundas, ¿no? A veces me pongo a pensar en Lumbreras cuando hablaba del norte fértil, del sur árido o de la Confederación, cuando se buscaba dividir al Perú en norte y en sur, en fin. Y mi pregunta y mi reflexión va por eso, ¿no? De mirarnos también a nosotras y a nosotros y, bueno, ¿cuál es nuestro rol y nuestra contribución para que este racismo histórico, ¿no? Y estas profundas brechas que no solamente se expresan en las cifras, sino en esta desconfianza con que nos miran a las limeñas y a los limeños, incluso a las marrones como yo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Yolanda. Tenemos a Mónica también. Mónica, adelante. Gracias, Dios, para cerrar. Muchísimas gracias, Raúl, por la presentación excelente, de verdad. Quería consultarte cómo ves tú el tema del peso de los intereses que hay detrás de las economías informales e ilegales, ¿no? Con uno u otro gobierno, ¿cómo crees que eso va a funcionar? ¿Crees que eso se va a fortalecer? ¿Las economías ilegales e informales van a seguir consolidándose, van a seguir avanzando y ganando terreno? Esa era mi consulta. Gracias, Mónica. Sí, sí, o sea, ahí, gracias Mónica, gracias Yolanda, ahí veo un tema transversal, pero que tiene entradas, digamos, distintas, como digo, a partir de la lectura que nosotros podemos hacer desde Lima, ¿ya?
Y apelo nuevamente a la experiencia que también tuve, digamos, dictando estas clases virtuales en la maestría, esta de gestión pública, que era bastante abierta, digamos, en el país, y que me he encontrado así con interpelaciones en vivo, digamos, ¿no? Hacia ideas que, si yo lo dicto, digamos, en la Católica, en la Uni, es lo que se esperaría escuchar. Pero cuando tú estás enfrentando, digamos, un auditorio más heterogéneo, hablando, digamos, de las diferentes regiones e identidades, surge, digamos, el tema, ¿no? O sea, el discurso que usted está manejando es un discurso que quizás, digamos, ahí en Lima está bien, pero cuando uno lo ve desde regiones, lo ve de otra manera, ¿no? O sea, esta cuestión, por ejemplo, la preocupación, digamos, legítima que hay por el tema vamos a poner el caso un poquito más concreto, digamos, la minería artesanal y que linda, digamos, con la minería ilegal, ¿no? ¿Cómo es que se escucha el discurso en el Congreso cuando apelan a la necesidad de que, digamos, el reinfo sea extendido, ¿no? Un periodo más y que, bueno, y que abarque, digamos, a más gente, ¿no? Cuando uno escucha o lee, digamos, esos discursos, lo impresionante de, de leer o ver esos discursos, de escucharlos, es que hay un reclamo de nosotros, los pequeños, los que no tenemos acceso, digamos, a manejar nuestros propios recursos naturales, versus, ¿no? Los grandes, los poderosos, que ellos sí, el gobierno les da todas las facilidades, tienen, digamos, contratos de estabilidad tributaria y ventajas, fiscales en general. Y a ellos sí, ¿no? La alfombra grande y a nosotros nos quieren poner las cosas difíciles, ¿no? Entonces ahora el Congreso se convierte en un espacio en el cual los votos de aquellos que, digamos, sí nos escuchan, nos van a dar esta, eh, esta oportunidad, este blindaje, ¿no? Yo le llamo, o estoy explorando ahí el término, esta formalidad prestada, ¿no? Otro tema, la creación de las universidades públicas. Cuando uno escucha, bueno, yo mismo lo he escuchado, 40 universidades nuevas creadas a nivel del sector público, ¿no? Pucha, esto va a hacer que las universidades se precaricen, ¿no? Que salgan, sabe Dios qué tipo de profesionales en tales regiones alrededor del país. Y ese tema también lo exploré con alumnos, digamos, cuando tenía una de las clases y que puse el tema, digamos, para debate, ¿no? Pero ya, digamos, ya ahora sí más preocupado en saber escucharlos antes de poner yo mi posición, ¿no? Y sorprendentemente, bueno, o sea, no sorprendentemente, no debería haberme sorprendido, es que aparece eh, esa creación de universidades como la legítima atención a un reclamo de determinadas regiones a que sus hijos y los hijos de sus hijos tengan acceso también a ser profesionales, ¿no? Y bueno, y mejor todavía si es a través de una universidad pública y que los congresistas nos han hecho caso y por eso se ha creado acá las universidades, ¿no? Y entonces nosotros que estamos alejados, ahora al fin en esta región vamos a poder mandar a nuestros hijos a la universidad y ya no vamos a tener que mandarlos a la capital, digamos, regional o a la capital Lima, digamos, ¿no? Como para que tengamos problemas, ¿no? Hace poco también estuve haciendo una consultoría en el norte del Perú y estaba en una zona, digamos, alejada de Trujillo, pero no tan lejos, ¿no? E igual, o sea, la gente decía, ojalá que pudiéramos tener una universidad, digamos, en esta zona como para que nuestros hijos puedan ir, ¿no? O sea, quieren hay una capa de la población que, digamos, inevitablemente piensa en el futuro, obviamente, respecto a qué cosa va a pasar con las próximas generaciones y todavía consideran que la universidad puede ser un camino, digamos, para que pueda salir la gente de este grado de plebeyedad, digamos, que hemos aludido hace un momento, ¿no? Y si se hace caso, entonces supuestamente ese futuro se resolverá
para esas generaciones, ¿no? Y así como estos dos casos, podríamos ir viendo los discursos que se han utilizado de siempre, ¿no? Nosotros los que hemos estado postergados, nosotros los que hemos estado excluidos, nosotros los que somos los pequeños, nosotros los que no podemos, digamos, ya, el caso también de los, ¿cómo se llama? De los colectiveros, ¿no? El mismo discurso, o sea, son otros términos, obviamente, pero es nosotros los que estamos ayudando a la economía local, ¿no es cierto? Transportando a las señoras, a las gentes que están llevando sus paquetes para poder comerciar en los mercados. Y bueno, las condiciones en las que trabajan son altísimamente informales, ¿no? Pero cuando logran llegar a sus congresistas o los que están, digamos, buscando a este tipo de grupos colectivos, digamos, con los cuales pueden cosechar, obviamente, votos, los atienden con una formalidad prestada, pero blindándolos prácticamente pues de cualquier fiscalización que pueda haber de parte del Estado, que para eso el Estado parece que sí funciona en muchos puntos del país, ¿no? A través de la policía o SUNAFIL o cualquier otra entidad que quiera intervenir, que quiera fiscalizar y que buscan, digamos, que no se les toque y que puedan trabajar. Hay límites, obviamente, concretos respecto a cómo funcionan estas economías, pero el Congreso los ha representado y mucho de eso, sospecho yo, que podría ser la exigencia principal que van a encontrar los congresistas y los senadores cuando lleguen a sus posiciones de poder, los cuales van a ser reclamados en esa dirección, ¿no? Bueno, gracias Raúl por compartir tus reflexiones y animar también esta mañana. Han salido muchos temas, como ya también se han mencionado, que será importante también convocar nuevas coyunturas que aborden justamente estos temas que han quedado pendientes, ¿no?